Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón, que es así un poco duro el título, pero no se asuste. Se llama, ¿no lo tenemos acá? Bueno, aquí se lo voy a dar yo. ¿No? ¿Sí? Tiempo de hacer cuentas. ¿A quién le gusta hacer cuentas? ¿Sí le gusta hacer cuentas, rendir cuentas? Generalmente no es una función muy agradable, ¿verdad? Y menos cuando no se ha hecho buen uso de los recursos, cuando no se ha administrado bien. Entonces rendir cuentas es un momento complicado, ¿verdad? Voy a hacer una oración antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento delante de ti, Señor, esta palabra y delante de tu pueblo, de tus hijos que han venido el día de hoy. Te ruego por cada uno, Señor, que tú los bendigas, que pueda cada uno, Señor, recibir la palabra, Señor, la parte que nos toca, Señor, porque siempre habrá algún momento, una palabra específica para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y yo creo que tu Espíritu va a hablar aquí, yo creo que Jesús nos va a comunicar una verdad en esta hora, así que queremos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús venimos contra todo aquello que quiera levantarse para distraernos, todo espíritu que venga en contra de cada una de las familias. En el nombre de Jesús declaramos atado, amordazado y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria de Cristo en la cruz como suficiente para someter a Satanás y a toda su hueste debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Dígale a su vecino, qué bueno que estás aquí hoy. Hay gente que no le gusta que le diga eso, pero yo creo que necesitamos escuchar eso, ¿sí? Hacía mucho que no te veía y qué bueno verte aquí hoy. Digo yo, tiempo de hacer cuentas. ¿Por qué tiempo de hacer cuentas? Porque yo creo que siempre todos tenemos que rendir cuentas de alguna manera. Todos tenemos una autoridad encima de nosotros. Aún los que piensen que no la tienen, la tienen. ¿Sí? Todos tenemos una autoridad encima de nosotros. Y bueno, pues hacer cuentas sería mucho mejor saber que le dan una fecha para hacer cuentas. Si usted tiene un amigo y le dice, a lo mejor tiene un negocio, una tienda, lo que sea, y tiene un amigo y le dice, ¿sabes qué? Viene una auditoría para tu negocio. O sea, una auditoría es que tiene que hacer cuentas del fisco, Hacienda, ¿no? Y entonces dice uno, pues ahí vienen los de Hacienda, ¿no? Van a venir y van a revisar a ver si encuentran algo que no está bien, pues voy a estar en problemas, quizás voy a tener una multa, quizás van a cerrar mi negocio, no sé qué pueda pasar. Entonces, pues empiezas a arreglar aquello que no está bien. Ahora, si te dice específicamente van a revisarte el año 2022, el último semestre, que pues tú te dedicas a arreglar esa parte de tu administración que no está bien. Lo mismo sucedería con el seguro social, lo mismo sucedería con los muchachos en la escuela cuando les dicen, hay examen en 15 días, ¿no? Entonces va a ser de esta parte. Bueno, pues a prepararnos porque ahí viene el examen, ¿no? Nos vamos a encontrar con una revisión. Entonces hacer cuentas es parte de la vida, aunque no nos guste. Quizá el marido le dio dinero a la esposa y le dio cierta cantidad para la quincena, pero pues resulta que a los 8 días ya no está, ya no hay. Y entonces dice, oye, pero pues ¿qué pasó? Tenemos que hacer cuentas. Hay un momento en el cual nos va a tocar hacer cuentas. Y de eso yo quiero hablarle, porque si hay alguien que nos dice,
te van a hacer una revisión, digo yo, esa persona es valiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, vas a recibir una revisión, van a revisar tu economía, tus finanzas o tu relación, lo que sea. Entonces yo quiero hablarle de ese tema porque yo creo que es muy importante. Dios dice que así va a ser al final, el reino. Dice ahí en Isaías capítulo 1 y verso 18. Si usted quiere verlo o si lo tenemos aquí, tiempo de hacer cuentas. Y dice Isaías 1:18 en la versión 60, la que usted lee y yo también. Yo lo voy a leer aquí en mi Biblia. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí? Dios quiere estar a cuentas contigo, que tú estés a cuentas con Él. Esto es lo que la palabra de Dios dice. No es una idea que yo tenga, decir, es que el pastor se está imaginando cosas. No, aquí dice claramente, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, yo voy a cambiar aquello. Aunque fallaste en tu administración, aunque fallaste, si tú vienes, yo voy a hacer cambios. Yo te voy a bendecir. Pero vea una cosa que dice ahí, la primera frase, dice, venid luego. El problema es que para nosotros luego quiere decir después. Oye, te invito a esto, luego. Oye, mi pago que me debías, no, pues luego. Luego lo entendemos como que es para después, pero la Biblia no, el luego de la Biblia no quiere decir eso. El luego de la Biblia es ahora. Venir luego es ahora, vamos a ponernos a cuentas. Cuando usted lee otra versión, que es la versión traducción lenguaje actual, no sé si la tenemos aquí, creo que sí, dice así. ¿Sí la tenemos? Ve lo que dice. Allá dice venid luego, aquí dice vengan ya. Dígale a su vecino, ya es ahorita. No es para después. No es como luego, bueno, pues la otra semana, a ver, ahorita traigo pendientes, todavía tengo que ir a la disco y tengo que ir al antro y tengo que ir más cosas. Mejor luego lo arreglo. Tengo una fiesta programada, una salida, unas vacaciones y pues después arreglamos cuentas. El Señor dice, ahora. ¿Es este el tiempo? Dice, venid ya, vamos a discutir. ¿Qué dice? En serio. Es en serio. Así lo traduce esta versión de la Biblia. O sea, lo trata de hacer digerible para nosotros. Porque a veces estamos pensando que las cosas con Dios son, no, Dios es paciente, Él se va a esperar toda la vida hasta que nosotros decidamos. Eso no va a suceder. Él nos da un tiempo y su paciencia tiene un límite. Y por eso nos habla, porque nos ama. Nos habla y nos dice, hey, ven ya, ven ahora. No, Señor, despuesito yo voy. ¿Quién sabe si tengas chance? ¿Quién sabe si vas a poder? Por esa razón es apremiante la invitación. Hey, venid ya. En serio, vamos a ponernos a cuentas. Es en serio. Y dice, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Es una promesa. O sea, si lo hacemos, hay una promesa para nosotros. ¿Sí? Hay algo que va a suceder. Déjeme decirle, Dios nunca ha dejado una promesa sin cumplir. Si Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, si la palabra de Dios nos está hablando de eso, o sea, va a haber un momento de hacer cuentas.
Pero si desde antes nosotros ya vamos arreglados, es decir, ya nos pusimos de acuerdo con Él, ya le pedimos perdón de las cosas que fallamos, pues entonces puede estar tranquilo, puede dormir tranquilo, tranquila. No tiene que angustiarse. ¿Por qué? Porque está a cuentas. El problema es cuando alguien vive y está viviendo desordenadamente. Porque cuando vives desordenadamente, las cuentas van a llegar y van a llegar en un momento en el que vas a decir tú, debí haber hecho algo antes. Pero una vez que se llega el momento de las cuentas, ya no hay oportunidad. Simplemente llegó el momento y hay que rendir cuentas y vamos a ser llevados a rendir cuentas. No es de que si queremos, no es de que si vamos a alcanzar una prórroga, no hay prórrogas. En aquel día, que es cuando termina nuestra vida, vamos a ser presentados y vamos a rendir cuentas. Por esa razón, cada hijo de Dios, hija de Dios, debe saber y tener presente que le va a tocar un momento de rendir cuentas sobre lo que hizo mientras nos tocó vivir en este cuerpo. Este cuerpo es nuestra casa mientras estamos aquí. Un día lo vamos a dejar y ese se queda ahí en el cementerio y nuestra alma se va a presentar y a rendir cuentas. Allá se nos va a dar otro cuerpo a los que hemos creído y esperado en Él. Un cuerpo nuevo. Yo confío que aquel cuerpo va a tener pelo. Porque este ya se le acabó, ¿verdad? Pero es un cuerpo nuevo. Nos van a dar un cuerpo nuevo. Yo estoy confiando en eso. Que el Señor es fiel a cada promesa que dice. Entonces Efesios capítulo 5, vea lo que dice. Efesios 5:14 dice algo así. Porque a veces la gente está como pensando que no pasa nada. Como si estuviera dormida. Está dormida, no pasa nada. Y el tiempo va pasando y la gente sigue haciendo lo mismo y nada más se da cuenta que nada sucede, nada pasa, nada cambia. Y está esperando cambios haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y esperando un resultado diferente. Eso no va a suceder. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar para que entonces tenga resultados diferentes. Esa es la definición de un loco, es aquel que hace lo mismo y espera un resultado diferente. Si yo sigo haciendo lo mismo y espero otra cosa, pues entonces sí tengo un problema en la mente. Pero bueno, si antes lo hacía así, pero ahora alineé mi vida, entonces yo estoy esperando algo nuevo. ¿Por qué? Porque hice ajustes a mi vida. Entonces, si usted hace ajustes, usted puede esperar algo nuevo, algo diferente. Pero si no hace ajustes, pues ¿qué esperanza tiene que vaya a suceder algo diferente? Si usted se mantiene en Dios, en la fidelidad, el Señor le va a respaldar. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese bien, hay dos acciones que nos corresponden a nosotros y hay una que le corresponde al Señor. ¿Sí? La primera que nos corresponde a nosotros es despiértate. El Señor no te va a despertar, es despiértate tú. ¿Sí? Y dice además, levántate. El Señor no te va a levantar, levántate tú. Y entonces si tú te despiertas y te levantas, Cristo te va a alumbrar. ¿Sí? Es algo que nosotros nos corresponde hacer, claro que sí. No es como decir, yo no hago nada, no, me toca algo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero tiene que venir. Si no viene, pues entonces, ¿cómo va a encontrarse con esa presencia que todos anhelamos? Todos anhelamos la presencia del Señor. Aun cuando yo tengo una idea de la presencia quizá diferente, porque a veces la gente dice, no, aquí se sintió bien bonito, pues era la presencia y ya nos vamos. Pero la presencia
La presencia es algo más profundo que eso. Cuando usted entra a la presencia de Dios, usted quiere cambiar. Usted no quiere ser igual. Usted no quiere ser el mismo. Porque tener un encuentro con Él y seguir siendo igual, ese no es un real encuentro con Él. Porque de la presencia de Dios usted sale y sale con otra idea, con otra visión. Entonces mucha gente se emociona. Y la presencia no es una emoción. ¿Sí? La presencia llega y provoca un cambio en nuestro ser interior. A eso viene la presencia, a cambiar a nosotros, a transformarnos. Entonces, si usted dice, no, pues me sentí, no, se me puso chinito en la piel, eso no quiere decir que usted estuvo en la presencia. Usted se emocionó y se sale y sigue haciendo lo mismo, eso no quiere decir. Su presencia, ahorita le voy a explicar cómo es que mucha gente tiene una idea equivocada de Jesús. Para mucha gente, el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo porque veía a la gente, la idea que la gente tenía. Hay gente que tiene a un Cristo ahí en una cruz. Y ay, Diosito, ese no es Jesús. Esa es una idea equivocada. Jesús vino y se humilló en una cruz, pero se humilló y terminó su obra. Jesús ya no está en una cruz. Jesús ya no tiene una corona de espinas sangrando, ¿sí? Que está vestido ahí con media ropa. Ese no es el Jesús. Ese no es el Jesús del que habla la Biblia. Ese Jesús del que habla la Biblia es muy diferente. Y la Biblia nos da una imagen clarísima de quién es ese Jesús que estamos creyendo. Pero a veces la gente se queda con esa idea de que aquí trae una cruz, trae un mecatito acá y ese mecatito ahí tiene puesta su esperanza. No juzgo eso porque quizás sus líderes le enseñaron a eso, sus padres o sus ¿cómo se llama? Todas las generaciones que vienen, eso es lo que han enseñado. Y como le digo, no juzgo eso, pero están equivocados. Ese no es Jesús. Pablo lo dice claramente. Es algo muy diferente de lo que estamos imaginando. Y desde antes, el profeta Elías, el profeta Daniel, tuvo un encuentro con ese ser. Tuvo un encuentro y dice que cuando lo vio, él quedó sin fuerzas. Se quedó sin fuerzas y cayó al suelo. Simple con el mero hecho de verlo, de ver a Jesús, de ver el ángel del Señor. Dice absolutamente, su vestido, su ropa, sus ojos, su voz, su cabello, todo su ser, sus pies, habla de todo eso, de cómo él era. Y cuando él lo vio, dice, ¡pum!, al suelo. Y dice la palabra que él vino, se hizo semejante a nosotros, y semejante a nosotros así vivió, así caminó como uno de nosotros. No tenía un privilegio distinto del que tú y yo tenemos. Nació como cualquier hombre. Nació y tuvo que ser alimentado por su madre, amamantado por su madre. Tuvo que aprender a comer. Se embarró de frijoles los cachetes. Todo eso sucedió. Dice la palabra que así fue. Comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar entre lo bueno y lo malo. Yo creo que él creció como un niño natural. Pero llegó el momento en donde sus sentidos, el Espíritu Santo le reveló, tú no eres cualquiera, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces empezó a manifestarse. ¿Sí? Y empezó a manifestarse y empezó a enseñarle a los maestros de la ley y les empezó a enseñar a todos los que se acercaban. Pero Jesús vivió como un hombre. Caminó y se llenó los pies de polvo, por eso le lavaron sus pies, o sea, todo eso. Pero eso ya no es así. Si tú te quedas con una imagen así de un Jesús en una cruz semidesnudo, tienes una imagen equivocada.
Ese no es el Jesús que adoramos. Nos quedamos con la imagen ahí de la cena y están todos los apóstoles ahí y Juan recargado en su pecho y nos llenamos de imágenes de eso, pero no tiene nada que ver con el Jesús de ahora. El Jesús de ahora es glorioso, es precioso. Y la Biblia nos da un clara imagen de quién es Él. Dice el apóstol Juan, cuando Jesús resucitó, la gente que lo vio no lo conocía. No lo podían, no sabían quién era. Hasta que Él les abrió los ojos para que lo pudieran conocer. Pero no lo conocían. Hasta que le dijo aquellos de Maús que iba caminando con ellos, que habían andado con Él. Y hasta entonces que oró por el pan, y cuando oró por el pan, se abrió su entendimiento y era Jesús. Pues muchas veces nos quedamos con un Jesús que no es el Jesús al que realmente adoramos. Nos quedamos con una imagen antigua, una imagen pasada. Y dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 5. No quiero que piense que solo es una idea mía. 2 Corintios 5. Y versículo 16. Vea lo que dice. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no es así. Cristo ya no es así. Cristo es diferente. Cristo es un ser lleno de gloria, de luz, de poder, de majestad. ¿Sí? Y si usted quiere conocerlo, lea la Biblia y se va a dar cuenta cómo es ese Jesús. ¿Y qué pasó con Juan, aquel apóstol que se preciaba de decir el discípulo amado, aquel que tenía una relación estrecha con Jesús? Era tan estrecha la relación con Jesús que hasta Pedro mismo le decía, pregúntale a Jesús que te diga. O sea, ¿por qué? Porque era tal la intimidad que tenía Juan con Jesús, que mismo Pedro reconocía que Jesús y Juan tenían una conexión que no tenía Pedro. Y este mismo profeta Juan, apóstol y profeta, maestro, nos da una imagen del Jesús que él se encontró, el Jesús que se le mostró, se le reveló. Y si usted va conmigo al libro de Apocalipsis, se va a encontrar con ese Jesús que dices es un Jesús diferente del que hemos escuchado o del que quizás tiene usted ahí en un cuadro en su casa o una imagen guardada. Este Jesús es muy diferente. Dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9, dice así, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, estoy en Apocalipsis 1, 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan había sido desterrado. Lo enviaron a esa isla solitaria para que ahí estuviera sin poder compartirle a nadie la palabra, porque lo consideraban sumamente peligroso, porque si se suelta a hablar este hombre, las multitudes van a correr también. Entonces lo desterraron y lo mandaron a una isla, y en esa isla él se encontraba, y ahí tuvo un encuentro con este personaje que estamos hablando el día de hoy.
Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínense, una voz como de trompeta. Yo creo que nunca hemos escuchado eso, pero un día se va a escuchar esa voz. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Estaba diciendo de sí mismo, yo soy el primero y el último. No hay nadie antes de mí, ni va a haber nadie después de mí. Yo soy. Todo lo que ha sido creado en este espacio. Entre que yo fui y yo existo, ahí va a estar en medio de ese pedazo. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias son las iglesias de Asia en aquel tiempo y que son un símbolo o son una representación de la iglesia que está en el mundo, ¿verdad? Casi que lo que se le dijo a esas iglesias, nosotros podemos tomarlo y en algún momento nos va a estar hablando a nosotros o le va a estar hablando a través de lo que le dijo a una iglesia o a través de lo que le dijo a otra, como están escritas las cartas del apóstol Pablo, que decían, bueno, esa carta, ya que la lean, se la mandan a los del otro pueblo y se la mandan a los del otro, y que todos la lean. No era con un solo destinatario, sino que era para que todo aquel que estuviera buscando al Señor la leyera. Y entonces dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, porque dice, yo estaba a mis espaldas, oí la voz de trompeta, y entonces dije, ¿quién es el que habla? Y me volví a verlo. Me volví a verlo, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, si usted conoce, los judíos tienen esa, que le llaman la menora, que es un candelero que tiene un brazo principal y tiene 3 por un lado y tiene otros 3 por el otro. Ese era el candelero. Se llama menora. Dice, y en medio, el verso 13, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. No es el Jesús semidesnudo que pintan en una cruz. Ese Jesús está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ¿sí? Es una vestidura majestuosa, blanca, de una blancura que te es difícil y será difícil verla por lo intenso de esa blancura. Dice, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No es el Jesús que está rogando para que le abras la puerta. No puedes imaginarte a un Jesús así, porque a veces la gente piensa, ay, pobrecito de Jesús, no, pobrecito de ti, porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la gloria. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No había una corona de espinas, ni sangrada, ni nada. Era una imagen majestuosa. Lo que estaba viendo el apóstol Juan, dice, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Yo me imagino que tuvo que haber sido una impresión brutal para el apóstol Juan, ver esa imagen, ¿verdad? Ver esos ojos encendidos. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Brillaban sus pies, dice. El bronce bruñido, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted talla y talla el bronce queda como si fuera oro, pues, ¿verdad? Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí? Cada que él hablaba era algo que sacudía, ¿verdad?
se escucha de lejos. Cuando usted va a las cascadas, hay cascadas muy grandes en el mundo. Una de ellas es la más caudalosa, es la de Brasil, de Argentina, las cascadas de Iguazú. Uno puede estar a decenas de kilómetros de ahí y ya se escuchan las cascadas, la caída del agua. Es tal el estruendo, 1.400.000 litros pasan por segundo ahí. Entonces es algo impresionante el ruido que hace aquello. Yo cuando leí esto inmediatamente me acordé de aquello, ¿sí? Cómo es tan impresionante. Y la gente piensa que tiene a Jesús ahí en un cuadrito que le va a poner una vela y va a decir, ahí está Jesús. ¿Cómo puedes comparar con eso? ¿Cómo puedes compararlo con esto? Esta es la imagen clara del Hijo de Dios, es clarísimo. Así es nuestro Señor, así es nuestro Salvador. Él es Dios. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ha tratado usted de ver el sol a mediodía? Bueno, así era el rostro, dice que él vio. Era algo impresionante. Nada que ver con el Jesús ese que yo le digo, que quizás muchos todavía tenían esa imagen. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y dice, él, Juan, el que le conocía, el que se recargaba en su pecho, dice, cuando le vi, caí como muerto. No quedó fuerza en mí. Por eso es que la gente dice, yo fui a la presencia de Dios y sí sentí así bien bonito y ya me fui. O sea, y volví a hacer mi vida como es. Usted no ha tenido realmente un encuentro. Este hombre que conocía, que vivió con Jesús por 3 años, todos los días convivía con él, dormían en la misma casa, que lo conocía perfectamente, pero cuando ve al Cristo resucitado, lo ve y cae como muerto. Se queda sin fuerzas. Por eso le digo, el Jesús con el que nos vamos a encontrar es este. No es aquel que usted ha visto medio desnudo ahí en una cruz colgando, con sus manos traspasadas y sus pies. Que fueron traspasadas, sí fueron. Su costado fue traspasado, sí fue. Pero ahora esta es la imagen del Hijo de Dios. Este es Jesús. Nos está dando una imagen clarísima. Dice el 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, por si quedaba duda. Es Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que decide. Dice la Escritura que el Padre todo juicio dio al Hijo. Todo juicio. O sea, Jesús se va a convertir en tu Salvador o en tu juez en aquel día. ¿Qué va a ser para ti? Yo no sé. Eso depende de ti. ¿Va a ser tu juez o va a ser tu Salvador? Porque todos los que le menosprecian, lo que le tienen en poco, ellos también van a tener su parte. Por esa razón yo le estoy hablando de hacer cuentas. Con este es con el que vamos a hacer cuentas. No con esa otra imagen que tiene una veladora ahí. No tenemos nada que hacer con eso. Con este es con el que vamos a hacer cuentas. El que nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Conoce absolutamente todo. Ese es el Rey de Reyes. Él es el que merece toda la gloria. A ese le venimos a cantar. Por si usted no sabía, es a este al que le cantamos. ¿Sí? Y cuando usted ruega por estar en su presencia, verdaderamente imagine que este es, porque va a estar con un pensamiento correcto de que este es el Rey. Y dice además,
le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y si me regreso al versículo número 1, si se regresa usted al versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la dio a Jesús. Le dijo a Jesús, esto es lo que va a pasar. Mándale este mensaje a tu esposa, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Mándale este mensaje porque necesitan saberlo, necesitan recibir la advertencia de que van a llegar a un momento de juicio, van a llegar a un momento de hacer cuentas y tienen que saber que ese momento va a llegar. Y les voy a decir qué áreas yo voy a estar atento, a qué áreas de su vida. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana. Que Él tiene áreas que son sumamente importantes. Que Él no se va a preocupar si se te picó un diente, ¿sí? Él no se va a importar si te cortaste bien las uñas. Él no le importa eso. Hay cosas que a Él le importan de tu vida y de la mía. Esas cosas son las que señala aquí. Esas cosas son las que son importantes para el Señor. Y entonces cada mensaje a las 7 iglesias tienen advertencias. Tienen de alguna manera, les reconoce lo que están haciendo bien, pero también les dice lo que están haciendo mal. ¿Y por qué se lo dice? Se lo está diciendo antes de que llegue el momento de hacer cuentas. Esa es una manifestación de amor, porque Él quiere que todos pasen la prueba, que todos pasen ese momento de hacer cuentas, que ninguno se quede atorado ahí. Porque está escrito que dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para librarnos. Porque Él quiere librarte a ti, a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, a tus hermanos. Él quiere librarlo. Por eso dice, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Toda tu casa la quiere salvar. Y entonces le dice, este es el mensaje. Y le habla de siete iglesias. Y de esas 7 iglesias empieza el mensaje con la primera de ellas, que se llama la iglesia de Éfeso. Estoy en el capítulo 2. Si usted tiene la Biblia ahí, lo vamos a ir viendo. Dice el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando habla acerca de escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el apóstol Juan iba a escribir el mensaje que se le iba a dar al ángel que estaba sobre cada iglesia. Cada iglesia tiene un ángel, pero no necesariamente. Aquí lo dice claro la Biblia, donde usted lee Biblias de estudios. Cuando habla de ángel se refiere, puede ser a un ser espiritual o puede ser a un mensajero, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Alguien que lleva un mensaje. Puede ser una persona, puede ser un ministro, puede ser alguien así atrás al cual Juan le va a mandar el mensaje para que se lo diga. Haz de cuenta que de Dios le da el mensaje a Jesús y Jesús se lo da a Juan y Juan se lo da al ángel o al mensajero. ¿Sí? Y así nos llegan hasta nosotros. Nos llega el mensaje. Es un mensaje del corazón de Dios. Porque quiere Dios que ninguno de nosotros se pierda. Y entonces le dice, yo conozco tus obras. Yo le decía la semana pasada esto. A cada una de las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Y lo mismo le dice a la iglesia de Comunidad al Frente. Yo conozco tus obras. No hay ninguna obra que no conozca de lo que tú haces. Cada acción pasa delante de mis ojos. Imagínense, es que es algo tan impresionante porque dice que Jesús podía estar en una multitud y Él sabía lo que estaban pensando. Todos. Imagínense el poder, la gloria, la grandeza de saber qué está pensando cada uno. Con un simple pasón de mirada, ya escuchó todos los pensamientos, ya escuchó todas las intenciones. A lo mejor alguno dice, no, pues a ver a qué horas termina este hombre porque tengo hambre y me quiero ir. También ya lo escuchó, también ya la vio.
porque Él está viendo absolutamente todo. Por eso no podemos ocultarle nada a Él. Es una tontería tratar de esconderle algo a Dios, porque Él conoce perfectamente al hombre, conoce todo lo que sucede con nosotros. Y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Le reconoce las cosas que ha hecho bien. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa palabra, que has dejado tu primer amor, en la versión que estábamos leyendo hace un ratito, dice que ya no me amas como al principio. Porque al principio yo era lo primero para ti. Y ahora me he convertido en el segundo o el tercer lugar. Y yo creo que eso es muy cierto. Cuando tuvimos el primer encuentro con Él, nos cautivó, nos enamoró. Pero después el mundo te va otra vez tratando de jalar. Y bueno, pues es que estoy muy ocupado, bueno, es que no tengo tiempo, y bueno, es que... Eso es lo que le está diciendo la primera iglesia de Éfeso. Ya no soy el primero para ti. Dejé de ser el primero para ti. Yo quiero que tú te preguntes eso. Si Él dejó de ser el primero para ti. Porque si Él dejó de ser el primero para ti, ese es un punto muy serio. Porque Él lo está marcando. No me importa si te pintaste las uñas o no, si te pintaste el pelo o no. Me importa si yo dejé de ser el primero en tu vida. Si yo dejé de ser lo importante en tu vida, eso le importa a Dios. Y eso solamente tú y Él lo pueden resolver. Yo no estoy aquí para juzgar quién sí y quién no. Esa no es mi tarea. Yo solamente te lo tengo que decir porque es algo que tú tienes que pararte delante de Él y decir, Señor, pues sí, o Señor, tú sigues siendo lo primero para mí. Si Dios sigue siendo lo primero para ti, entonces esta exhortación no es para ti. Pero si Él dejó de ser número uno en tu vida, entonces esta exhortación es tuya. No es para nadie más que para ti. Porque estas son las cosas que nos van a preguntar al momento de hacer cuentas. Esta es la que es importante en ese día de hacer cuentas. No te va a decir cuántas veces fuiste a la iglesia. No, yo fui realmente lo más importante. Dice entonces el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si eso te sucedió a ti, recuerda. Estás deslizándote, estás entrando en un terreno peligroso. La única forma de poder, ahora sí que retomar el paso es, Señor, perdóname. Me ha ganado el negocio, me ha ganado el noviazgo, me ha ganado lo que usted sepa que le ha estorbado. Para que Él vuelva a ser el primero. ¿Sí? Dice la Escritura, buscad primeramente. Lo primero es Él. Eso tiene que ser. Esa es la exhortación a la iglesia de Éfeso. Y dice, tienes otras cosas, aborreces las obras de los nicolaítas, dice el 6, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los nicolaítas eran un segmento, ¿sí?, que tenían una visión distorsionada de la sexualidad. Eran permisivos, ¿sí? Tenían todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales es un tema de hacer cuentas. Todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. Lo que tiene que ver con que el Señor sea el número uno, ese va a ser un momento de hacer cuentas.
¿sí? Los pecados sexuales son sumamente importantes para Dios, de que tú estés fuera de eso. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comer del árbol de la vida significa vivir eternamente. Vivir eternamente. Después viene la iglesia Esmirna. Si la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso no fue para usted, vaya al siguiente, la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras. Le dice lo mismo: yo conozco tus obras. Y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Tenía una crisis de identidad. Él veía solamente como que estaba pasando por miseria, pero era rico. Hay gente que está en esa posición, que son ricos pero no se dan cuenta, porque tienen lo que se considera verdaderamente riqueza, tienen salud, tienen alegría, tienen familia, tienen las cosas que no se pueden comprar. Por eso le dice aquí, dice, eres rico, aunque tú crees que estás en tribulación y pobreza. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Él dice, mantente fiel. Si te has mantenido fiel, sigue manteniéndote fiel. Ese es el mensaje para Esmirna. Fíjate que no estés pensando de manera incorrecta de ti mismo, porque el Señor te ha dado una herencia. Dice, oye, no tengo nada, yo estoy pobre, yo estoy olvidado. No es verdad. Has creído un engaño, una mentira del diablo, pero eso no es verdad. Él dice, eres rico. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación de Dios, ya no hay más, no vuelven a estar. Quizás vamos a pasar por la primera muerte, que es la separación de nuestro cuerpo. Muerte quiere decir separación. Cuando la persona muere, el cuerpo queda y el alma se va, entonces se separó, por eso se llama muerte. Pero hay una muerte segunda, que es cuando el alma se separa de Dios y ya no hay forma de que vuelva otra vez a unirse a Dios. Por eso hay gente que sufrirá las dos muertes, la muerte física y luego la muerte espiritual, que es separarse de Dios. El mensaje a Pérgamo dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Todo se lo repite esa misma frase a todas las iglesias. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, estás en el fuego mismo. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Podrás estar en medio de tal confusión, pero mi nombre es firme en ti. Y dice, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, toleras a esa clase de gente. Yo no los tolero, dice el Señor, pero tú sí los toleras. Y en eso estás en problemas conmigo. Aquí lo dice, no es que sea lo que yo quisiera. Eso dice aquí. Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que decían, ese tipo de relaciones no están mal,
es amor. Le llaman así, es amor. Es entre hombres, pero es amor. Es entre mujeres, pero es amor. Son bien lindos, así nos decía Tere y a mí una persona. Son bien lindos. Y el Señor dice, yo los aborrezco. A veces queremos ser más buenos que Dios. Si Dios dice, yo los aborrezco, yo también. Eso es lo que Dios espera que yo diga. Señor, si tú no los quieres, yo tampoco. ¿Por qué? Porque Dios va, hey, lo que estás haciendo está mal. Si tú verdaderamente conservas esa amistad, es porque le estás diciendo que lo que está haciendo está mal. Y si aún así te tolera, entonces sigue con esa amistad. Pero tú le vas a seguir diciendo cada vez, que lo que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Te aseguro que esa persona se va a alejar de ti, porque nadie quiere a alguien que le esté restregando que está en pecado. Pero si se convierten en amigos es porque tú toleraste ese estilo de vida. Tú consideraste que ese estilo de vida no está tan mal y que cada quien decide. Pero aquí la palabra de Dios es clara. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice, esos se dedican a eso. Viven en una, ¿cómo se llama? En un estilo de vida disipado, completamente desordenado ante los ojos de Dios. Dice entonces 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Algo nuevo está preparado para ti. No lo podemos comprender ahora, quizás no, pero un día Él nos lo va a hacer saber. En eso consiste descansar en la fe en Él. Y lo dice el mensaje a Tiatira, o Teátira, no sé cómo se dice, pero dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras. Se repite. Y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vea cuán delicado para Dios es el tema sexual, todo lo que tiene que ver con eso. Por esa razón Dios aborrece eso. Y en aquel día va a ser un tema a tratar en el hacer cuentas. ¿Cuál fue tu visión de esa parte? Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El espíritu de Jezabel, la gente piensa que es como solamente para una mujer. Hay hombres con el espíritu de Jezabel. Son hombres y mujeres que toleran ese tipo de promiscuidad sexual, ¿sí? De adulterio, de fornicación, de lascivia, de pornografía, de todo lo que tiene que ver con lo sexual, cosa que Dios aborrece. Por eso Dios creó el sexo, pero lo encerró en un vínculo que es el matrimonio. Ahí es santo. Fuera de ahí está en problemas, porque es un regalo para el matrimonio y el sexo. Si no hay un matrimonio de por medio, hay un problema. Y dice también, y aquí yo la arrojo en cama, verso 22, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Tiene un impacto en la siguiente generación, es el pecado, dice.
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es un entrar, todo lo que tiene que ver con brujería, con hechicería, con chamanismo, con andar colgándose amuletos, con pintarse imágenes, todo eso es sumamente delicado. De ese va a ser un tema a la hora de hacer cuentas. A la hora de hacer cuentas, ese va a ser un tema. Dice, pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Sardis. Dice, escribe a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solo eres apariencias. Hay gente que vive de apariencias. Quiere aparentar cosas solamente. No es genuino o genuina. Por eso dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, dice. Pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ellos han cuidado su vestidura, dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, quiere decir que lo puede borrar a la hora que se le plazca. Porque hay una doctrina que dice, una vez salvo, salvo para siempre. Necesitaríamos quitar este versículo de aquí para que esa doctrina pudiera ser aceptada. Pero aquí dice, si no lo haces, yo voy a borrar tu nombre. Cuando usted creyó en Cristo y le dijo, Señor Jesús, te abro mi corazón, yo creo que moriste en mi lugar, sálvame, y Él le salva y su nombre lo escribe en el libro de la vida. Ahí está su nombre. Pero usted se aparta y se aleja y le da la espalda y es causa de vergüenza del nombre. Entonces dice, yo lo borro de ahí. Yo lo borro de ahí. Dios tiene el poder para hacerlo. Y lo dice aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El mensaje a Filadelfia. Es un mensaje esperanzador para la iglesia de Filadelfia. Por eso es que hay algunas iglesias que se llaman Filadelfia, porque les gustó lo que dice aquí. No quiere decir que así vivan, pero les gustó el nombre, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, simplemente es para entendimiento. Dice, escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él trae esa llave. Si tú te has encontrado con puertas cerradas, déjame decirte que Jesús es el único que abre. Y una vez que Él abre, nadie puede cerrar. Nadie. Pero una vez que Él cierra, nadie puede abrir. Nadie puede abrir. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese una cosa que dice ahí, es mejor la obediencia que la fuerza. ¿Sí?
El que tenga poca fuerza no es problema. El que desobedezca la palabra, ese sí es problema. ¿Sí? Entonces, guardar la palabra, lo único que va a suceder es que usted va a tener nuevas fuerzas. Pero si usted trata de tener fuerzas, pero no obedecer la palabra, en realidad va a fracasar. Va a fracasar. Lo primero es eso. Lo primero es guardar su palabra, ¿sí? Y no negar su nombre. Dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, el mundo entero va a ser probado, pero a ti yo te voy a guardar. Porque has guardado mi palabra, ¿sí? Porque has guardado mi nombre. El guardar su palabra y su nombre implica que usted sea guardado de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. Todo el mundo. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes que retenerlo. Eres tú quien tiene que retenerlo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, dice, y mi nombre nuevo, dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Dice, el mensaje a la Odisea es este. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo me quedé pensando en eso cuando estaba meditando sobre esa escritura. Digo yo, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a comer algo y lo probamos y no nos gusta? Inmediatamente, ¿qué hace? Lo avienta de fuera, ¿no? Porque no le agrada. Así es que cuando nosotros no agradamos al Señor, es ese, porque a veces dices tú, bueno, ¿cómo es ser tibio? Pues es cuando tú no le agradas a Dios. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Tu estilo de vida no le agrada a Dios. ¿Qué va a pasar? Dios lo va a regresar. Es algo que no es pasable. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es tu realidad. Tú piensas que eres rico, pero estás equivocado. No eres otra cosa más que un pobre, desventurado, miserable. Es muy directo Jesús, ¿verdad? No se anda por la orilla. Dice las cosas como las tiene que decir. Dice la palabra de Dios, ay de los saciados. Es como un ay de tristeza, de dolor. Ay de los saciados. Porque esos dicen, yo no necesito nada, yo estoy bien. Cuando en realidad nosotros dependemos de Él. Dependemos de Él. Lo necesitamos. Lo necesitamos. A veces la gente piensa que no necesita a Dios, está saciada. Está cayendo en este cuadro, en donde dice, yo no tengo necesidad. El banco, la cuenta está bien. ¿Sí? Tengo lo necesario. Estoy en salud. O sea, no necesito nada. La gente piensa eso a veces. Pero así pensó aquel hombre. Esta gran cosecha que tengo, voy a hacer graneros y ahí voy a guardar todo. Y a mi alma le voy a decir, come, bebe, gózate, reposa. Esta noche viene por ti.
Mañana es el día de hacer cuentas. Entonces, eso es, por tanto, dice aquí 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, verdaderamente veas, porque no estás viendo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje para la iglesia. Originalmente dirigido a las iglesias de Asia, pero tan actual que lo podemos aplicar para la iglesia actual de ahora, de este tiempo que estamos viviendo. Siguen siendo los mismos problemas. Ahí usted puede encontrar cuáles son las áreas de las cuales usted va a dar cuenta. Usted y yo también. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. Ahí no hay influyentismo, no hay jueces a modo, no hay nada. Ahí simplemente es la verdad. Su trono está cimentado. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. No hay más. Justicia y juicio. Ahí está su trono. Todo lo que pasa por ahí tiene que pasar bajo esa perspectiva de justicia y juicio. Pero, ¿qué le quiero decir yo con este mensaje? Yo le quiero decir que tenemos un Dios que nos ama tanto. Un Dios que nos ama tanto, un Dios que es tierno, que es amoroso, que es bondadoso, que Él ya vio el día en que eso va a suceder. Y dice, no quiero que te pase. No quiero que llegues a ese momento y sea demasiado tarde para ti. Por esa razón te doy esta palabra, porque no quiero que llegues ahí. Porque siempre, ahorita, tienes a la mano el poder arrepentirte. Pues, Señor, ya no eres el número uno en mi vida, pero quiero que vuelvas a ser el número uno. Señor, he vivido desordenadamente en esta área de mi vida, pero yo quiero ponerla en orden. Señor, eso es de lo que se trata. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que te pierdas. Por esa razón nos da este mensaje. Y por esa razón, esa no es una condenación de Jesús, sino Él viene y se manifiesta. No te confundas quién soy yo. Él se manifiesta como Él es. Él dice, este soy yo. Y después nos dice, y esto va a pasar. Pero primero nos da una imagen clara de quién es Él, para que no nos confundamos. Pero eso va a suceder, eso va a pasar. Es un día ineludible, inevitable. Un día vamos a estar ahí. Usted se va a acordar ese día y usted va a estar ahí ese día. Y va a comparecer ante ese trono blanco, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así dice la palabra. No hay excusa. Entonces, en su amor, lo que Dios dice, hey, ahí viene la fecha. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuánto falta? Entonces, ¿qué le parece si se pone de pie? Quizás yo dije aquí cosas que fueron para ti, no lo sé. No lo sé. Pero yo quiero que sepas que la motivación de Dios es el amor que tiene por ti. El amor que tiene por ti y que no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú estés con Él para toda la eternidad. Toda la eternidad con Él. Que no te pierdas. Jesús no vino a morir en vano.
pero nosotros tenemos que decidir y decidir bien. Entonces yo te invito a que hagas una oración ahí en tu lugar. Si hay algo que Dios te está llamando a arreglar en tu vida, arréglalo. Ve esa paciencia de Dios como un acto de amor para ti. Porque no es otra cosa. Es que Dios te ama. Con un amor que no podemos comprender. Porque nos ama así como nos ama. Recuerda que Él dice, yo conozco tus obras. Ni tú ni yo le podemos engañar. Él sabe absolutamente todo de ti y de mí. Absolutamente. Por esa razón, abre tu corazón con Él. Invita a Jesús a un encuentro verdadero contigo. No a ese Jesús semidesnudo, no. A este Jesús que acabas de escuchar en este día. Este Jesús majestuoso, precioso, con ojos de fuego, con un rostro de sol, que ante su presencia la gente se le quitan las fuerzas. En otras palabras, uno cae rendido ante Él. Uno cae rendido ante su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, es la palabra que pusiste en mi corazón para este domingo y para este pueblo. Tú los conoces a todos, Señor. Yo no conozco sus vidas, Señor. Tú sí. Tú sabes, Señor, de sus tropiezos, de sus caídas, pero también sabes de su deseo por estar, por buscarte. Quítales todo estorbo, Señor, todo espíritu que los detiene, en el nombre de Jesús, todo espíritu que obstaculiza su crecimiento, su caminar, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tiene que soltar a este pueblo. Este pueblo te pertenece. Este pueblo le pertenece al Cordero. El Cordero lo compró con su sangre preciosa. Y yo lo reclamo para Cristo a este pueblo. En el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a decidir con sabiduría. Ayúdalos a decidir con el corazón. A reconocer, Señor, lo que haya de ser reconocido. Ayúdalos, Señor. Líbralos, Señor, de cualquier lazo del maligno, cualquier trampa que el enemigo haya tendido en sus pies y que ellos hayan caído. Sácalos de esa trampa, Señor. Sálvalos, Señor. Sálvalos, te ruego, en el nombre de Jesús. Rompe toda ligadura, toda atadura, Señor. El fuego de tu espíritu, Señor. Liberte a tu pueblo, Señor. Lo rescate, Señor. Ya lo hiciste tú, Señor. Rompe todo aquello, todo muro que se haya levantado, Señor, derríbalo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que puedan verte a ti verdaderamente, al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo que nos ama con un amor eterno. Espíritu de Dios, te invito en esta hora, que tú te pasees aquí entre este pueblo, Señor, y les muestres tu corazón y el corazón del Padre. Que cada uno pueda darse cuenta de lo serio, como dijo al principio, venid ya y estemos a cuentas, en serio, no quiero que se pierda ninguno. Que ninguno se pierda. En el nombre de Jesús, escúchalo, Señor. Escucha la oración de aquellos que verdaderamente son movidos, Señor, a acercarse a ti. Que venga un despertar en sus vidas, Señor. Ayúdalos a despertar, Señor. Tú dijiste, despiértate, pero te suplico que les ayudes a despertarse, Señor. Te suplico que les ayudes, Señor, a levantarse
y los ilumine Cristo, la luz de Cristo, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya.